Pancho López, parte un Pancho López, nació en un rincón olvidado de la ciudad, donde las luces de los postes apenas iluminaban las calles, y la miseria era tan común que nadie se preguntaba por qué existía. Era el tercero de 4 hermanos, aunque en la práctica vivía como hijo único. Uno de sus hermanos murió de fiebre antes de cumplir los 5 años, y los otros 2 se perdieron en los laberintos de la indigencia y las pandillas. Su padre era un obrero alcohólico que gastaba su salario en aguardiente y apuestas, y su madre, agotada por los años y las deudas, lo veía crecer con una mezcla de resignación y miedo. Desde niño, Pancho aprendió que el silencio era la mejor defensa. Callaba cuando su padre llegaba ebrio, callaba cuando los vecinos discutían a golpes en el pasillo, callaba cuando el hambre lo despertaba en mitad de la noche. Esa costumbre de observar sin hablar lo convirtió en un muchacho que parecía invisible, pero que lo notaba todo. A los 12 años ya conocía el sabor del desprecio. En la escuela, era el muchacho con la ropa rota y los zapatos agujereados. Los maestros lo trataban como un caso perdido, y los compañeros lo insultaban hasta cansarse. Una tarde, después de recibir una golpiza entre risas de otros niños, Pancho se quedó mirando un charco de sangre que escurría de su nariz, y pensó que nunca más sería víctima de nadie. Desde ese día empezó a endurecerse, evitaba la escuela, rondaba las calles, aprendía a moverse en la penumbra de los callejones. Allí conoció a quienes le enseñaron el verdadero idioma del barrio: los golpes, las amenazas, el filo de una navaja. El primer asesinato de Pancho ocurrió a los 14 años. Fue un acto brutal y silencioso. Un prestamista local había humillado a su madre en plena calle, exigiendo un dinero imposible y arrojándola al suelo cuando ella suplicó. Esa noche, el muchacho lo siguió con una navaja oxidada en el bolsillo. El hombre caminaba confiado, sin mirar atrás. Pancho lo atacó desde la sombra, con una furia contenida durante años. Lo apuñaló tantas veces que perdió la cuenta, y cuando el cuerpo quedó tendido en un charco negro, sintió por primera vez un extraño alivio, una paz retorcida que lo acompañaría toda su vida. Nadie sospechó del muchacho callado. Para la policía, el crimen era uno más en la lista interminable del barrio. Para Pancho, fue el inicio de todo. Parte 2. De ahí en adelante, su vida se convirtió en un descenso metódico hacia la oscuridad. Empezó como mensajero de pequeños delincuentes, llevando paquetes de droga o armas a cambio de unas monedas. Luego aceptaba trabajos que otros evitaban: intimidar, golpear, silenciar. Pancho se movía sin hacer ruido, cumplía las órdenes con precisión, y nunca pedía explicaciones. Su reputación creció rápido. No era un matón cualquiera, era alguien que sabía esperar, alguien que estudiaba cada paso antes de atacar. Esa paciencia lo hacía distinto, más temido. Con los años, su nombre empezó a sonar en boca de los que dominaban las calles. El López, decían algunos, con respeto disfrazado de miedo. No hablaba de más, no reía, no se emborrachaba con los demás. Siempre estaba alerta, con la mirada fija, como un animal que escucha sonidos que los demás no perciben. Era joven, pero ya cargaba una frialdad que incomodaba incluso a los veteranos. Se decía que nunca dejaba cabos sueltos. En si alguien merecía morir, no bastaba con un disparo. Pancho estudiaba sus costumbres, sabía dónde vivía, qué camino tomaba, quiénes lo visitaban, y solo entonces lo ejecutaba. Las muertes se acumularon como sombras en su espalda. Algunos afirmaban que había matado a más de 50 hombres. Otros aseguraban que eran muchos más, pero que Pancho solo cumplía con un código secreto que nadie lograba descifrar. Lo cierto es que no mataba por placer inmediato. Lo hacía como si cada asesinato fuera parte de un ritual silencioso, un recordatorio de que él dominaba la línea entre la vida y la muerte. A veces, después de un crimen, se quedaba observando el cuerpo durante largos minutos, como si buscara en ese rostro inerte una respuesta que nunca encontraba. Con el tiempo, su soledad se volvió parte de su leyenda. No tuvo amigos, ni mujeres, ni familia. Si alguien intentaba acercarse demasiado, Pancho lo apartaba con un silencio helado. Algunos decían que en el fondo temía volver a sentir, que las emociones lo harían débil. Otros creían que estaba vacío desde el inicio. Lo cierto es que su vida era un ciclo de noches interminables, habitaciones desnudas, armas guardadas bajo la almohada, y un insomnio que lo mantenía despierto hasta el amanecer. La violencia lo había devorado por completo, y lo único que lo sostenía era esa certeza de que él era el cazador en un mundo de presas. Parte 3. Pero ningún depredador reina para siempre. Cuando Pancho cumplió 30 y tantos, la policía ya tenía un archivo repleto de crímenes asociados a él, aunque nunca pruebas suficientes. Había sobrevivido a emboscadas,
traiciones y persecuciones, pero la paranoia empezaba a consumirlo. Oía pasos detrás de él, respiraciones en la oscuridad, voces que lo acusaban en su propia mente. Dormía con un ojo abierto, convencido de que alguien estaba por atraparlo. Sus manos temblaban a veces, y aunque seguía siendo letal, ya no era el mismo espectro seguro de sí mismo. Era un hombre perseguido por sus propios fantasmas. La traición llegó en un amanecer lluvioso. Un supuesto aliado lo citó en una bodega abandonada, prometiendo un negocio grande. Pancho, desconfiado pero necesitado de información, aceptó. Al llegar, lo rodearon 6 hombres armados. Él no dudó. Andes enfundó su pistola y disparó con la precisión de siempre, derribando a 3 de ellos antes de que las balas lo alcanzaran. Cayó contra el suelo húmedo, con la sangre brotando de su pecho como un río imparable. Aún así, sonrió débilmente. No habían logrado cazarlo fácilmente. Mientras se apagaba, pensó en aquel niño ensangrentado mirando un charco en la calle, y comprendió que su vida había sido un círculo perfecto de violencia. Había nacido en la oscuridad, y en ella moriría. El cuerpo de Pancho López nunca fue reclamado. Nadie lloró por él. Nadie lo buscó. Fue enterrado en una fosa común, como tantos otros. Pero en el barrio donde creció, su nombre quedó grabado en las conversaciones nocturnas. Algunos lo recordaban como un monstruo sin alma, otros como una especie de justicia torcida que se vengaba de los poderosos en silencio. Lo cierto es que cada vez que alguien pronunciaba su nombre en voz baja, un escalofrío recorría a quien escuchaba. Porque Pancho López no era solo un nombre, era la sombra eterna de un barrio condenado a recordar que, en sus scales, alguna vez caminó un cazador que jamás conoció la redención.